Bueno, buenos días. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical que tenemos todos los domingos a las 10 en este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, última revelación. Esta es la parte número 19 y quizás hemos hecho más parte porque lo hemos dado dando menos tramo o menos contenido del libro de Apocalipsis para poder entenderlo mejor. Yo siempre, pues, como lo hacen todos los pastores, me imagino que así es, aunque uno tiene los estudios preparados, uno tiene que revisarlos, orar, y siempre hay cosas nuevas que surgen. Entonces hoy vamos a hablar del preámbulo a las 7 copas que van a ser derramadas en el capítulo 16. Y entonces hay gente que dice, no es posible que Dios pueda hacer esos juicios tan terribles sobre esta tierra, que va a ser así. Y entonces yo diciendo que poco conocimiento hay de Dios, porque es verdad que Dios es un Dios de amor, pero la gente olvida que han estado acumulando ira, como dice la Biblia, para el día de la ira por sus pecados y su rebeldía contra Dios. Lo que se avecina para este mundo en el tiempo de los juicios de Dios no es nada comparable con todo lo que ha pasado en los 6,000 años de historia del hombre sobre el planeta Tierra. Ahí están las epidemias, las guerras, los terremotos, los desastres naturales. Nada de eso es comparable. La ira de Dios va a ser terrible para un mundo que lo ha rechazado y lo sigue rechazando. Así que con este preámbulo para poder comprender por qué la Biblia habla bien claro de la ira de Dios. La gente se burla, o otros dicen que esto no va a ser así. Bueno, vamos a ver aquí ahora en los versículos 19 y 20 del capítulo 14, todavía estamos allí, se presenta un cuadro aterrador. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ya el mundo está maduro para que Dios derrame su ira. Y lo que la gente no entiende es que Dios todavía tiene misericordia, tiene paciencia, está derramando sus manifestaciones de amor a través del mundo entero, no solamente con el sol que sale, al aire que respiramos, sino con los misioneros, los pastores, los evangelistas y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano que predica su palabra. Pero la gente pues no quiere hacer caso de esto y entonces el juicio va a venir, es inevitable, nadie podrá evitar el juicio de Dios. Miren, las guerras son terribles, pero las guerras a veces se pueden evitar. Ha habido acuerdos entre los enemigos y no se llega a la guerra. En el tiempo bíblico fue así, ahora en el tiempo moderno. Las guerras han sido terribles, pero nada va a ser comparable con lo que Dios tiene reservado, porque su ira se va a derramar sobre un mundo que lo ha rechazado constantemente. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y dije todo esto para que puedan entender esto que viene ahora, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. La sangre, cuando hay derramamiento de sangre es porque hay muerte, ya sea animales o sea de personas. Y dice que cuando esto ocurra, salió sangre hasta los frenos de los caballos. Vamos a ver esto por 1,700 estadios. La sangre va a correr por 320 kilómetros en este tiempo del juicio de Dios, sobre todo cuando las copas de la ira, fuera de la ciudad de Jerusalén, y será tan abundante, escuche bien, que tendrá una altura como la distancia de los frenos de los caballos hasta el suelo. Ustedes saben que el freno del caballo se pone en la boca para poder sujetarlo, así que del freno del caballo a la tierra quizás haya 1 metro, más o menos. Bueno, así dice la Biblia que va a ser la altura de la sangre. Algunos pueden decir, pastor, eso es imposible. No, no es imposible. Acuérdense que esto va a ser por el poder de Dios. Pero acuérdense que en esta ocasión va a haber millones de muertos. Y yo no sé si usted ha visto, a mí no me gustan ver ese tipo de, quizás de documental o películas donde hay una gente que derrama mucha sangre. Una persona pues derrama mucha sangre. Yo no me recuerdo ahora la cifra exacta, pero tiene 6 litros. 6 litros, gracias Julio. 6 litros de sangre una persona. Así que si son 1,000 personas, son 6,000 litros. O sea, si son millones, va a correr la sangre por 320 kilómetros y la altura va a ser hasta el freno de los caballos. Ahora bien, todo esto va a ser por el poder de Dios. Así que no podemos cuestionar eso. Además, yo le voy a decir algo. Yo he aprendido en mi vida cristiana que yo a Dios no lo cuestiono. Lo que Dios dice en su palabra, yo lo creo.
Que no lo entiendas otra cosa. Un día lo vamos a entender plenamente. Cuando estaba preparando esto, me recordé siempre, que lo menciono mucho, acuérdense lo que dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros. Hay cosas que quizás no podamos entender plenamente, pero de que va a ser así, punto. O sea, y entonces otro error que se comete con el estudio de Apocalipsis es que todo lo hacen, dicen que todo lo del libro de Apocalipsis es figurado. No, no es figurado, es real. Los 1000 años son reales, los juicios van a ser reales, esta sangre va a ser real, porque es por el poder de Dios. Acuérdense que en el tiempo de Egipto, una de las plagas, hubo sangre en todo Egipto. En todo Egipto hubo sangre, aparte, no solamente en los ríos, en todo hubo sangre. Así que ese es el poder de Dios. Pero hermano, cuando lea esto, porque ese es el error a veces que cometemos, piense, cuánta misericordia Dios ha tenido y cuánta paciencia. Pero el mundo pues sigue acumulando, como enseña la palabra, ira para el día de la ira. Así que ojalá que podamos entender esto. Este será el lagar de la ira de Dios. Si usted lee Apocalipsis 19:15, allí se menciona el lagar, y si va a Isaías 63, también lo menciona. O sea, la gente va camino al juicio de Dios, y no es porque Dios lo quiera enjuiciar, es porque Dios no puede ser burlado. O sea, Dios ha establecido que los que le honren, los que le amen, los que le obedezcan, los que le reciban a su Hijo como Salvador y Señor, los que crean, pues van a ser librados de todo esto. Pero los que no, están acumulando ira, están haciendo que la ira de Dios llegue a su nivel máximo. Pero recuerde esto, el amor y la misericordia van juntos. Cuando llegue el juicio ya no habrá misericordia, punto, se acabó la misericordia, porque ya la agotó. No es porque Dios se le acabó la misericordia, se la agotó a los hombres que lo rechazaron, punto, porque la misericordia de Dios es eterna. Por eso dice el Salmo 103, versículo 17, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando yo digo que se agote la misericordia, no es la misericordia de Dios, sino la misericordia para con los hombres. ¿Por qué? Porque le han rechazado una y otra vez. Analiza el mundo. ¿Por qué están ocurriendo todos estos desastres? Aparte de que son señales. En estos días, a mí siempre me visita mucha gente por Facebook y me manda mensajes. Los terremotos, una señal del tiempo de fin, grandes terremotos. Este que ocurrió en Turquía y Siria es un gran terremoto, pero eso es bíblico. Han habido grandes terremotos a través de toda la historia del hombre, producto del pecado y la desobediencia. Cuando Dios creó al hombre, si no hubiera pecado, no hubiera habido terremoto, no hubiera habido maremoto, no hubiera habido desastre, ni epidemia, nada de eso hubiera existido. Pero no solamente eso, sino que la gente en su desobediencia a Dios va hacia la ira de Dios que va a ser manifestada, y le llama allí en el Apocalipsis el lagar de la ira de Dios, porque Dios va a derramar toda su ira. Las naciones van rumbo al Armagedón, pero la victoria final será de Dios. La gente cada día está más insensible, y lo triste de esto es que hay gente insensible aún dentro de la iglesia, o sea, de llamados cristianos que no son cristianos en realidad, sino aparentemente creen, pero la gente se está burlando de Dios, van camino al rumbo al Armagedón. ¿Por qué? Porque han desobedecido a Dios, pero qué bueno es que la victoria final será de Dios. Al final, pues, Dios va a implantar su reino eterno. Qué bueno es saber que un día viviremos, y hermano, esto yo me lo repito y usted tiene que repetírselo, viviremos por la eternidad, donde no habrá guerras, no habrá odios, no habrá maldad, una paz perfecta, un amor perfecto, completo. De eso vamos a hablar hoy. Una felicidad como nunca la habíamos pensado, y la armonía de poder estar junto ángeles y redimidos alabando el nombre de Dios. Así que las naciones por su pecado van rumbo al Armagedón, pero la victoria final será de Dios. Ahora bien, en el capítulo 15, que es que vamos a ver parte de hoy, en el 16 empiezan las copas de la ira. Antes de que se abrieran los sellos, fue mostrado a Juan una maravillosa escena del cielo, donde pudo ver el trono de Dios. Eso fue cuando se abrieron los sellos también, y antes de abrirse o derramarse las copas. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono y de los seres que estaban alrededor de él, eso está en los versículos 5 al 8. Léaselo después, eso está en el capítulo 15. No podemos poner todos los versículos. Y esa descripción, quizás, hermano, acuérdense que cuando estemos allá, vamos a ver la gloria de Dios. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, en sentido de si la podremos ver en toda su plenitud, porque eso Dios se lo reserva.
pero sí vamos a ver la gloria de Dios. Acuérdense, para tener una idea, porque cuando aplicamos lo de la Biblia podemos entender cosas que quizás sean un poco más profundas. Acuérdense cuando Moisés subía a hablar con Dios, que descendía del monte, dice que su rostro estaba resplandeciente a tal grado que los israelitas le temían. O sea, decía, oye, ¿pero qué es esto? Porque había estado frente a Dios en su gloria. Cuando, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo tuvo el encuentro allí, era una luz resplandeciente en medio de un día a pleno sol, eran posiblemente las 12 del día. O sea, la gloria de Dios es extraordinaria. Acuérdense de Isaías, cuando tuvo la visión en el templo, que sus faldas llenaban el templo. O sea, todas las visiones, las que tuvo Daniel, todas las visiones de la gloria de Dios son maravillosas. Un día la vamos a poder disfrutar, pero no como estos profetas que fue por un tiempo, en un lugar específico, un tiempo específico, sino por toda la eternidad. Así que él pudo ver esto del trono de Dios. Donde Juan pudo ver, entre otras cosas, a los 7 ángeles de pie ante Dios. Una visión similar fue mostrada a Juan antes que se tocaran las trompetas. La visión del trono de Dios fue mostrada a Juan antes de tocar las trompetas, y ahora hay una visión similar antes de que se toquen las copas de la ira. Aunque viene más adelante, quiero decirlo porque aunque la repita es para aprender más. Todos los estudiosos coinciden que las copas de la ira van a ser dirigidas mayormente al reino de la bestia, del anticristo, aunque eso va a abarcar al mundo y a todos los seguidores, pues, sencillamente de la bestia, o sea, los que se han puesto la marca. Por eso el juicio va a ser terrible y se le llama el lagar de la ira de Dios. Acuérdense que millones, la mayoría van a seguir a la bestia. Y estamos hablando de que, ¿cómo se llama? La población mundial hoy llega ya a 8 billones, 8,000 millones. Y hablando de esa sangre que va a correr, si una persona puede derramar 6 litros de sangre, pues le dejo la tarea. Vamos a poner 7 billones, que creo que va a haber más, que van a rebelarse contra Dios. 7 billones. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar la sangre, hermano? Lo que tenemos que ver, ahora no podemos, deja ver si explico, no podemos aplicar esto a la matemática humana, eso es por el poder de Dios, pero es que aplicándolo va a ser así. ¿Por qué? Porque la mayoría no quiere saber de Dios y la mayoría va a rebelarse contra Dios y van a estar bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Ahora es mostrada a Juan otra escena celestial antes que se derramen las copas de la ira de Dios. Los victoriosos y su cántico, los victoriosos, los que no fueron marcados o no se dejaron marcar por la bestia, pagaron con sus vidas. Y vamos a ver sus cánticos. Eso está en el capítulo 15, versículos 1 al 4. Yo voy a poner una parte, pero usted después lo puede leer completo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Esa es la visión que Juan tuvo. Si ahora usted quiere visualizar esto, quizás no lo pueda. O sea, un mar de vidrio mezclado con fuego. El problema es que va a haber un resplandor tal que va a ser extraordinario. Y acuérdense que el fuego en este caso representa la presencia de Dios y la purificación de Dios. Volvamos al Antiguo Testamento. ¿Cómo se le apareció la primera vez Dios a Moisés? En la salsa ardiendo. La salsa no se consumía. Una salsa seca porque estaba en el desierto. El fuego representa, puede representar también el infierno, pero en este caso representa la presencia de Dios, la purificación de Dios y la ira de Dios. Entonces dice que se le vio también un mar de vidrio, una expresión, quizás un mar bien claro, bien hermoso. O sea, es algo que no podemos quizás hacer una idea completa, pero eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo. O sea, fue la visión que él tuvo hablando de la majestuosidad que va a ser el reino de Dios. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su. O sea, esos son la gente que fueron convertidos durante el tiempo de la gran tribulación, que no se dejaron marcar. Van a ser millones en ese tiempo. Claro, millones que van a ser la minoría, la manada pequeña. Acuérdense que estamos hablando de 8,000 millones que tiene la población mundial y en ese tiempo quizás tendrá un poco más. No sabemos en qué tiempo va a ocurrir esto. Así que este era el cántico de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre. Ahora, habían alcanzado la victoria, escuche bien, y los mataron a todos.
Porque si usted va a Apocalipsis, todo el que se deje poner no se deje poner la marca, perdón, va a ser decapitado. Pero como dice que han alcanzado la victoria porque vencieron la muerte y ahora enseguida estaban en la presencia de Dios y después iban a disfrutar de ese reino con Dios por los siglos de los siglos. En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, o sea, se le dio la forma de alabar a Dios. Acuérdense que el arpa era un instrumento antiguo que se usaba y era un instrumento que se usaba para exaltar el nombre de Dios. ¿Quién tocaba el arpa? David. ¿Y saben cómo era esa arpa? Acuérdense que de David vino el Mesías, es que todo eso tiene relación. Pero ¿se acuerdan cuando Saúl le dejó el Espíritu de Dios? Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios iba y venía. En el Nuevo Testamento no. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu viene y se queda y permanece con él por siempre. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento iba y venía. Cuando el Espíritu de Dios dejó a Saúl, lo atormentaba un espíritu demoníaco. ¿Y a quién llamaban? Al rey David o a David para que le tocara el arpa, que todavía no era rey. Así que esas arpas representan la alabanza a Dios. Era un instrumento que se usaba muy lindo, a mí me encanta. Yo no sé si ustedes han visto esos conciertos con arpas, son maravillosos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ahora, vaya a seguir a Deuteronomio, va a ver el cántico de Moisés bellísimo. El cántico de Moisés está exaltando el nombre de Dios. No se exalta Moisés, aunque Moisés hizo grandes cosas. Se exalta el nombre de Dios. Así que van a estar cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. O sea, fíjense cómo Dios hace las cosas. Moisés también fue un prototipo de Cristo en el sentido por lo que hizo por su pueblo. Y entonces el cántico de Moisés y el cántico del Cordero van a estar juntos en esta alabanza a Dios, porque los dos están glorificando el nombre de Dios. Y el Cordero estaba representando, aunque lo vamos a ver en el reino eterno, estaba representando al Dios hecho hombre, a Cristo cuando se hizo hombre en su calidad humana y cuando entregó su vida por nosotros para obtener la vida eterna. Grandes y maravillosas, este era el canto. Son tus obras, Señor. Ahí dice Señor Dios Todopoderoso. Eso fue lo que faltó ahí. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La alabanza tiene que ser para Dios. Miren, cuando usted ve a alguien, no importa si es un pastor que ha hecho una gran obra, o un misionero que ha hecho grandes cosas, o un evangelista, o un cristiano X, alabándose a él y no le dé la gloria a Dios, olvídese que esa persona no va a recibir ninguna recompensa y que tiene que tener mucho cuidado, no vaya a hacer que lo que hizo fue para agradar a los hombres. Todo lo que hagamos es por el poder y misericordia de Dios. Por lo tanto, la alabanza es para Dios, no es para mí. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés fue uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, pero la alabanza se la dio a Dios. Nosotros tenemos que alabar a Dios y darle toda la gloria, igual que los ángeles lo van a hacer. Así que fíjense el cántico, y vaya al cántico de Moisés en Deuteronomio para que vean que es muy parecido. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que todo lo puede. Justos y verdaderos son tus caminos. Haga los que haga, tú eres justo. Punto. No lo podemos cuestionar. Cuando Él haga su juicio, es un juicio justo. Y su ira, una ira justa. Y que se merecen todos aquellos que le han rechazado por estos 6,000 años de la historia del hombre sobre la tierra. Y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Fíjense qué clase de cántico esto, reconociendo el poder de Dios, la misericordia de Dios y que Dios es el que merece el que le demos toda la honra. ¿Quién no te temerá, oh Señor? O sea, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, ¿quién no va a temer a Dios siendo tan bueno? Y temer quiere decir honrarle, obedecerle, servirle. O sea, esa es la palabra temer ahí, no de miedo como algunos piensan. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Toda la gloria sea para ti. Volvemos a la Biblia. Vaya al Sermón del Monte. Vaya a la oración modelo. La oración modelo no es para repetirla. Hay algunos que la repitan. Acuérdense que la gente cree que por la repetición va a tener las cosas. No, eso no es así. Glorificado sea tu nombre. Así comienza parte de la oración modelo. Tenemos que glorificar el nombre de Dios, porque por Él somos lo que somos. Lo primero que tenemos que hacer en la oración es dirigida por el Espíritu Santo, va dirigida al Padre y también en el nombre de Cristo. Ahí está la Trinidad.
pero glorificado sea tu nombre, honrado sea tu nombre, te damos la gloria a ti, Señor. Y después entonces pídale perdón por sus pecados y termine en el nombre de Cristo. Así es la oración modelo, es para tener un modelo de orden a seguir, porque la oración, cada oración de cada creyente pues es diferente. ¿Quién otro temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, nada hay más santo que Dios. O sea, la santidad proviene de Dios. Deja ver si explico esto bien. Los ángeles que no se revelaron son santos. Las personas que creen en Cristo, les reciben como Señor y Salvador, son llamados santos, apartados para Dios. Pero cuando aquí dice solo tú eres santo, no quiere decir que los ángeles que no pecaron no sean santos y que los redimidos no sean santos. Lo que quiere decir es que Dios siempre fue santo por la eternidad, no tuvo principio. Ahora, los ángeles tuvieron un principio de santidad cuando fueron creados, los que no se revelaron, y el hombre también fue creado santo, después se reveló, pero los que buscaban a Dios, entonces, por la misericordia y por el poder de Dios, eran llamados santos. Y santo quiere decir apartado para Dios, no el santo ese que se pone en una urna para la gente adorar. Así que cuando dice, pues solo tú eres santo, el santo que siempre fue santo, que no tuvo principio, que fue santo desde la eternidad y será santo por la eternidad. Eso es lo que quiere decir. Vuelvo a leer esto porque, hermano, esto para mí es maravilloso. Yo doy muchas gracias a Dios porque yo me deleito en esto. O sea, yo lo disfruto en el sentido de saber cómo es Dios, para poder entender que lo que está pasando en el mundo es porque el mundo se ha olvidado de Dios y ha olvidado de su misericordia. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esos son los versículos del 2 al 4 del capítulo 15 de Apocalipsis. ¿Cuál todas las naciones vendrán y te adorarán? Porque tus juicios se han manifestado. Oh, pastor, aquí hay algo que no anda bien. Estoy diciendo algo que podría decir alguien, no ustedes, alguien que nos está oyendo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Pero, pastor, ¿cómo todas las naciones vendrán y te adorarán si la mayoría de las naciones no buscan a Dios? Lo que quiere decir eso es que de todas las naciones van a haber redimidos. Eso es lo que quiere decir. No sé si me explico. De todas las naciones, no importa si es atea, si siempre ha sido rebelde a Dios, de todas las naciones va a haber redimidos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si usted va allí a Apocalipsis, va a ver que van a haber redimidos que van a alabar a Dios de toda tribu, pueblo, nación y lengua. O sea, de toda la redondez de la tierra va a haber redimidos. No va a haber un pueblo que haya sido rechazado por completo. Dios siempre va a permitir que aquellos que crean en Él y le obedezcan puedan ser sus hijos. De todas las naciones vendrán y le adorarán. Eso es lo que significa eso. Por eso es que si usted no tiene el contexto completo, esto le puede crear confusión. Ahora, la mayoría, tristemente, no busca a Dios. Por eso el mundo está de mal en peor y se va a poner todavía, y valga la redundancia, mucho más peor. Porque en vez de buscar a Dios, cada día se revelan más. Porque tus juicios se han manifestado. O sea, el juicio de Dios es un juicio justo, es un juicio perfecto, es un juicio santo, porque no va unido a la santidad, y es el juicio de Dios que se va a derramar sobre aquellos que no han querido obedecerle, que le han rechazado por los siglos, por estos 6,000 años. Desde que el hombre pecó se ha rebelado contra Dios. Y mire a través de la historia bíblica todos los juicios. El primer juicio que aparece en la Biblia fue el de Caín cuando mató a su hermano Abel. Después fue echado fuera, nadie lo podía matar porque tenía que padecer por el pecado que había hecho. Después viene el juicio del diluvio, después vino el juicio de Sodoma y Gomorra. O sea, han habido muchos juicios. El juicio cuando el tiempo de Moisés allí en Egipto. Dios a través de toda la historia del hombre ha emitido su juicio para que el hombre reaccione. Oye, ¿es verdad que hay que respetar a Dios? No, la gente no respeta a Dios. Porque aunque de todos estos juicios habla la Biblia, no lo creen. Y de los juicios que vendrán habla la Biblia, pero tampoco lo creen. Entonces el juicio de Dios se va a manifestar porque Dios cumple todo lo que ha prometido y además Dios no puede ser burlado. Dice allí en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Así que el pecado de esta humanidad, el pecado del hombre, está acumulando ira para el día del juicio de Dios y para el día del lagar de Dios en que va a ser derramado. Léase después el capítulo 16, el 15 también y el 16 de Apocalipsis para que usted vea cómo va a ser la cosa. Ya les digo, quiero terminar con esto. Ninguno de los acontecimientos, por terribles que hayan sido, que hayan ocurrido en estos 6,000 años, van a ser comparables ni en una milésima con el juicio de Dios.
porque el hombre se ha ganado eso con su rechazo a Dios, con su burla de Dios, con su burla de su palabra, con su prepotencia. Acuérdense, Nabucodonosor estuvo 7 años comiendo hierba como los animales. Acuérdense del faraón que pereció con todo su ejército por su prepotencia, de los grandes reyes y del hombre con su prepotencia actualmente. Y entonces están cosechando lo que están sembrando. Que Dios nos bendiga y que qué bueno que estos juicios de Dios van a ser justos, verdaderos, santos, y que al final la victoria va a ser de Dios y ya no habrá más juicio, porque ya el juicio ha sido efectuado. Los condenados van a estar en el infierno junto con el diablo y los demonios por la eternidad, y los redimidos van a disfrutar de su reino eterno por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña. Gracias porque a través de toda ella podemos comprenderlo, parte de lo que tú haces, no en su totalidad, pero sí una gran parte, porque a ti te ha placido revelarnos a nosotros. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza para aquellos que todavía no te tienen y que entiendan que el juicio tuyo será inevitable, que tu ira un día se va a derramar, pero que ahora todavía hay un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, y que tú quieres, como dice tu palabra, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el motivo por el cual todavía Cristo no ha venido, para que todos procedan al arrepentimiento, porque ese es tu deseo. Pero tristemente la mayoría no lo va a hacer. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Bendice este ministerio, bendice a cada miembro aquí presente, bendice a cada pastor a través del mundo entero, a cada misionero, a cada evangelista, y que tu iglesia pueda proclamar este mensaje, un mensaje de juicio para este mundo pecador, pero también un mensaje de esperanza para aquellos que te busquen con todo el corazón. Gracias porque te tenemos y gracias porque la victoria ya ha sido ganada y un día disfrutaremos la eternidad a tu lado por los siglos de los siglos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta.